Mateo capítulo 5, vamos a leer el versículo 33 al 37. Mateo capítulo 5, versículo 33 al 37. Dice así: Además, habéis oído que fue dicho a los antiguos: no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Amado Dios, ruego que me guíes en esta hora, que tú, Señor, estés hablando a través de mí. Padre, ayúdame a recordar las cosas que tú me has dado, Señor, y que pueda ser claro a la hora de compartirlo con tu pueblo, para que ellos puedan, Señor, recibir tu enseñanza, recibir lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Padre Santo, guíame, úsame, usa este instrumento inútil, ayúdame, Señor, a poder sentirme bien de salud. Quítame, Señor, la tos, ayúdame, Padre, te lo ruego. Te amamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Estamos con el Sermón del Monte, capítulo 5, y hemos estado viendo cómo el Señor, en su excelente, magnífico discurso que Él estaba dando, Él había dividido su sermón de una manera espectacular. Veíamos que del versículo 1 hasta el versículo 10 aproximadamente, si no me equivoco, hasta el versículo 12, lo vemos a el Señor trayendo las 8 bienaventuranzas, que son aquellas características que deben ser vistas, deben ser aplicadas en los hijos del reino, en los hijos de Dios. Son características que deben estar. Luego veíamos que también el Señor lo dividía del versículo 13 al versículo 16, donde vemos que somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo. Nosotros, esas características que están en nosotros deben ser reflejadas, deben ser vistas en la sociedad a través de esa luz que se manifiesta en nuestra vida. Luego continúa dividiéndolo del versículo 17 al versículo 20, donde vimos la interacción que debe tener el hombre frente a la ley, cómo debemos ver la ley y cómo debemos vivir la ley. Y luego del versículo 21, Jesús comienza a ejemplificar cuál es la forma correcta de interpretar la ley. Ahora, eso lo hace del versículo 21 hasta terminar el capítulo 5, y eso es lo que estamos viendo. Por eso lo hemos titulado El hombre frente a la ley. Porque desde ese versículo 21 en adelante, Él empezó a mostrar cómo el hombre se relaciona frente a ella, cómo se ve frente a la ley. Los escribas y fariseos, como líderes espirituales de aquellos días, ellos tenían una forma muy particular de interpretar las Escrituras. En vez de acomodarse a los estándares santos y altos de Dios, ellos lo que hicieron fue acomodar las Escrituras e interpretarla a sus propios estándares. Ellos bajaron una ley santa y alta y la bajaron a su estándar para luego ellos poder sentir que la estaban cumpliendo, pretendían cumplirla a la perfección. Pero recordarán que la ley nos muestra el estándar de la santidad de Dios. Ese es el estándar de la santidad de Dios, el cual ningún hombre puede alcanzar. Por lo tanto, lo que estaban haciendo estos escribas y fariseos, bajar el estándar santo de Dios a ellos,
estaban cometiendo un tremendo, un grave error, como muchos hoy en día están malinterpretando la ley y las escrituras de Dios. La ley no fue dada para salvar al hombre, sino para mostrarle al hombre cuál es la santidad de Dios y la incapacidad que el hombre tiene para alcanzar esa salvación. ¿Por qué? Porque recién estábamos diciendo que la ley es Dios. La ley es como se muestra Dios. Es inmutable, es perfecto, es santo. La ley muestra el estándar, el nivel de Dios, y eso le muestra cuando uno percibe correctamente la ley. Si yo la veo bien, veo que eso es inalcanzable, eso es perfecto, eso es maravilloso. Entonces eso es lo que me va a mostrar a mí, es mi incapacidad. Él es perfecto, yo soy incapaz para poder alcanzar la salvación. Por eso la primera bienaventuranza que encontramos en este capítulo 5 es la bienaventurados los pobres en espíritu. Bienaventurados son aquellos que reconocen con humildad que nada tienen y que nada pueden hacer o darle a Dios para alcanzar esa salvación. Bienaventurados los humildes de espíritu, porque ellos están viendo correctamente la ley de Dios. Ven a un Dios santo y se ven ellos mismos incapaces de poder alcanzarlo. Eso es lo que está mostrando. Por lo tanto, estos hombres religiosos, al haber acomodado la ley a su estándar, en vez de humillarlos y hacerles ver su incapacidad, lo que hizo el bajar la ley a su estándar fue crear orgullo. Porque ellos creyeron que estaban cumpliendo con la ley. Pero en realidad no lo estaban haciendo. Ellos redujeron el mandamiento de Dios a un alcance literal, a algo que ellos sí podían. Sí me puedo guardar de no asesinar a alguien. Sí me puedo guardar de quizás no acostarme con otra mujer que no es mi esposa. Puedo guardarme de... Lo limitaron a algo literal, lo redujeron al mandamiento, a un parámetro suyo para cumplirlo. Por eso comienza Jesús ahora a darle el alcance espiritual a ese mandamiento. Y comienza a decirles, oíste que fue dicho desde el versículo 21, no matarás. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Luego vuelve a decirles, oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que codicia a otra mujer en su corazón, ya adulteró con ella en su corazón. Vuelve a decir, oíste que fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que se separa de su mujer, el que la repudia, ya está pecando contra Dios. Jesús expandió el verdadero sentido de la ley y direccionó el mandamiento directo al corazón, diciendo, a ver ahora si lo puedes cumplir. Dime ahora si tú puedes cumplirlo y guardar el mandamiento sin pecar contra mí. Y ahí es donde todos tenemos que dejar nuestras piedras, darnos vuelta e irnos, porque ninguno puede quedar en inocencia frente a cómo Dios estaba desnudando la ley. Ahora, ¿por qué la insistencia de Jesús frente a la ley? Como ustedes ya verán, venimos hablando de la ley, de la ley, de la ley. ¿Por qué? Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de ella, una interpretación equivocada de la ley es una interpretación equivocada de Dios. Y eso nos llevará a tener una visión errada de la santidad, de la justicia, de la misericordia, de la bondad, de la fidelidad, de los estándares de Dios. Y si yo tengo una visión distorsionada de lo que es Dios, entonces nunca voy a poder verme a mí mismo como debo verme. Porque no lo veo a Dios como es. Y eso es lo que sucede con el mundo.
No llegan a ver a Dios como un Dios grande, misericordioso, o santo, o justo, y por eso ellos tampoco se consideran nada de eso. Si nosotros no tenemos una visión errada de nuestros pecados, eso no nos va a permitir ver qué tan necesitados estamos de un Salvador. Y espero que en esta mañana puedas verlo, puedas tener una visión correcta de quién es Dios y de la miseria, de lo miserable que eres tú y que soy yo, frente a los tremendos estándares de Dios. Tú y yo necesitamos de Dios en nuestra vida, del perdón, de la misericordia de Dios en nosotros. Si ellos hubieran visto la ley adecuadamente, hubiesen entendido ellos que no eran tan justos como solían creerse a sí mismos. Se hubiesen dado cuenta que eran unos asesinos y se hubiesen dado cuenta que también eran unos adúlteros, con una profunda necesidad de redención para sus almas. Pero ellos no lo veían. Por eso estamos viendo el hombre frente a la ley. Hoy veremos a Jesús frente al pecado de los juramentos. Los juramentos. ¿Cuántas veces andamos jurando? Jurando por allí, juramos allá y juramos por acá. El Señor dice, ten cuidado con el pecado de los juramentos. Nuestro tema en esta mañana es, cumple tus promesas. Cumple con lo que dices. Cumple con lo que te has comprometido. Las Escrituras nos dicen que la boca revela lo que hay en el corazón. De la abundancia del corazón habla la boca. Eso es lo que el Señor nos dice. Y Jesús dijo en Mateo 12, mas yo os digo que de toda palabra ociosa, palabra vaga, palabra falsa, palabra que no llegue a su cometido, ellas darán cuenta en el día de juicio. Por esto mismo, amados míos, cumple con lo que prometes. Interesante es notar que al remontarnos no muy lejos en la historia, 200 o 300 años atrás, no había tanta necesidad de que las personas se hicieran promesas, se hicieran juramentos y papeles legales de por medio. En el siglo XVIII, estamos hablando años 1700 aproximadamente, cuando el comercio se comenzaba a desarrollar y comenzaba a tomar un pleno auge en el mundo, los comerciantes no necesitaban documentos escritos para cerrar un negocio. Las transacciones grandes, donde se movían grandes cantidades de dinero, se hacían en la base tan solamente de palabras de honor de ambas partes. Ambas partes que daban su palabra en cumplir con el trato, en cumplir con hacer tal cosa y con un apretón de manos. Eso era, doy mi palabra y la mano, y eso sellaba un pacto, eso daba la palabra y confirmaba que eso iba a ser cumplido. Pero en un mundo de mentirosos, como en el que vivimos hoy en día, a menudo se pide a las personas que juren por la veracidad de su palabra. Jurámelo. Haceme una promesa. Juralo, por algo juralo. Porque si no, yo no te creo. Eso es porque vivimos en un mundo lleno de mentirosos, lleno de personas, aún de creyentes, que no tienen palabra, que no cumplen con lo que dicen. Por eso hoy en día escuchamos a políticos lanzar un montón de promesas y de juramentos incumplidas. Y nos queda más que claro que desde aproximadamente el 1900, pero nos adelantamos un poquitito más, dentro del 1990 en adelante, las palabras de las personas significan solo lo que yo quiero que signifique. Entonces las personas que me escuchan
y entendieron una cosa. Ah, no, pero no, yo no dije eso. Yo no dije eso. Y las palabras significan solamente lo que nosotros queremos que signifiquen. No significan lo que en verdad significan. Eso es lo que sucede en el mundo en el que vivimos. Hoy en día un simple sí o no ya no es suficiente en la sociedad. Por causa de la abundante mentira. Necesitamos contratos firmados en presencia de abogados. Necesitamos documentos notariados, necesitamos juramentos en tribunales. E incluso todo esto no puede ser ni siquiera garantía de que la persona vaya a cumplirlo. Porque hoy en día se rompen los contratos, incumplen los acuerdos y aún cometen perjurio. Aún haciendo todas estas cosas. Hemos llegado a un punto, a un extremo en el que las personas hacen cualquier cosa. Sí, el mundo se ha vuelto una sociedad compleja y nuestras vidas agitadas del siglo XXI no son las mismas de hace 300, 400, 500 años atrás. Por lo que ahora hacemos las cosas de manera diferente. Es cierto, los tiempos cambiaron y ahora el mundo se maneja de una manera diferente para llevar adelante sus acuerdos y llevar adelante las cosas. Pero, y aquí es donde tenemos que notar algo. Hay algunos principios del reino de Dios que no cambian. Que el mundo cambie, que la sociedad cambie por causa del pecado, hay principios fundamentales de Dios que no se cambian. Y no importa en el mundo que vivas, en el tiempo que vivas, con las personas que vivan, Dios determina que nosotros nos debemos conducir de una cierta manera sin amoldarnos al funcionamiento de este mundo. En un mundo de mentirosos, el juramento es el mejor disfraz que tienen para sus engaños. Porque el mentiroso se la pasa jurando. Se la pasa jurando y con sus juramentos trata de camuflar la mentira, su perjurio. Pero nosotros los creyentes no hacemos lo mismo que ellos. Nosotros los creyentes, si tú eres creyente, si yo soy creyente, no hacemos lo mismo que ellos. Nosotros cumplimos lo que prometemos. Nosotros debemos dar una palabra y nosotros debemos cumplir con esa palabra. Por eso el Señor comienza en el primer punto, en el versículo 33, Él comienza diciendo: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. En primer lugar, Jesús dijo: no perjurarás, no jurarás en falso, no rompas tus votos, debes cumplir tus promesas que has hecho en presencia del Señor. Ahora, ¿qué es un juramento? Un juramento es una afirmación solemne acompañada de una presencia divina, acompañada de un llamamiento de un ser supremo. Eso es un juramento. Yo cuando juro algo, estoy invocando algo superior a mí mismo. Y eso es lo que le da peso y le da valor. Si no, ¿para qué juro? Es un llamamiento de Dios. Un llamamiento poniéndolo como testigo de que Él todo lo ve. Te lo juro, delante de Dios. Él todo lo ve. Él es un Dios que ve todas las cosas y Él ve que lo que yo estoy diciendo es verdad. Y si no fuese así, Él es un Dios de justicia que va a castigarlo. Eso es lo que está diciendo. Ahora, por el contrario, el perjurio, Jesús dijo, no perjurarás. El perjurio, la palabra griega en este pasaje es epiorkeo. Y es, o significa, hacer un voto falso. Es jurar a sabiendas de que algo no es cierto. Yo te juro algo cuando yo sé que no lo voy a cumplir, cuando yo sé que no lo voy a hacer, o cuando yo sé que no es verdadero,
que no es así, para luego deshacerme del juramento. Por ejemplo, negar bajo juramento como lo hizo Pedro. ¿Recuerdan cuando el Señor Jesucristo fue llevado encarcelado aquella noche? Y dice que Pedro estaba allí y la gente le empezaron a decir: pero yo te conozco, tú eres el que estaba en Galileo, por tu forma de hablar te descubre. Yo te juro que no lo conozco. ¿Qué fue lo que hizo? Perjurio. Él hizo un juramento falso, diciendo que no conocía al Señor Jesucristo. Puede ser aún el jurar sobre nuestra inocencia como algo verdadero. Te lo juro, yo no lo hice. Te lo juro, yo no toqué eso, yo no saqué nada de ese lugar. Pero en realidad sí, te lo juro. O te lo juro, lo que te estoy diciendo es verdad, lo juro. Cuando sabemos que en realidad somos culpables de lo que estamos diciendo, eso es perjurio. Pero Jesús nos dice, en vez de cometer perjurio con tu boca, dice, cumple con lo que prometes. Además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tu juramento. Cumplirás tus promesas. Cumplirás es una palabra también griega que significa apodidomi y significa pagar o devolver. Así que el Señor dice, cuando tú haces una promesa, tú vas a cumplirla, tú vas a pagarla, tú vas a devolverla. Tú vas a devolverla. Está implicando una deuda. Tú cuando juraste, te metiste en una deuda y tú debes pagarla, tú debes cumplirla, tú debes devolverla. Conlleva la idea de obligación y de responsabilidad para con las palabras que nosotros hablamos. Y si no estás dispuesto a cumplir con las cosas, entonces cierra la boca. El Señor dice que sabio es el que se calla. El hombre de pocas palabras aún es más sabio que el que dice muchas palabras bonitas y elocuentes, pero dice cualquier cosa. A veces es mejor que nos tomen por alguien calladito antes que estar pecando con nuestra boca. El Señor dice, antes de perjurar, vas a cumplir obligadamente con lo que salió de tu boca. Cuando tú haces un juramento, te va a colocar en la posición de deudor. Así debes verte. De ahora en más, quizás no lo sabías, pero ahora cuando te veas frente a una situación y jures por algo, debes saber que estás en deuda. Debes saberlo. Y hay algo que debes cumplir para con Dios y para con los hombres. Pero yo le hice un juramento al hombre, pero tú invocaste el nombre de Dios. Y ahora ya no le eres deudor a Él, le eres deudor también al Señor. Por eso es que continúa diciendo más adelante, continúa diciendo en el versículo, sino que cumplirás al Señor tus juramentos. Pero ellos estaban jurándole a muchas personas. Pero dice, cumplirás al Señor tus juramentos. Esa palabra Señor, Kurios, significa al gobernante del universo. Él está diciendo, tú no vas a perjurar, tú no vas a hablar falsamente, tú no vas a hacer promesas falsas, tú antes la vas a cumplir metiéndote en una deuda, teniendo que cumplirla al Señor, al gobernante de los cielos. Tú la vas a cumplir al Señor de todos, tanto de los muertos como de los vivos, al Señor de la paz, al Señor de la gloria, al Señor de la tierra, al Señor de los señores. Tú le vas a cumplir lo que prometiste. Ahora entendamos, el Señor no estaba condenando todos los votos. Él no estaba condenando todo tipo de juramentos o todo tipo de promesas, sino aquellos juramentos falsos. Es lo que el Señor censura. Y tal es así que por medio de la ley hay tremendas consecuencias para aquellos que hacen promesas falsas.
Un tremendo castigo el Señor imparte. Porque al hacer esto, al nosotros estar perjurando conscientemente, al hacer esto es equivalente a tomar el nombre del Señor en vano. Cuando en Éxodo capítulo 20, versículo 7 nos dice: no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. No lo tomarás en vano. Y cuando nosotros hacemos un juramento, pusimos a Dios en el medio. Y cuando nosotros estamos perjurando, estamos haciendo un juramento falso, lo estamos tomando en vano al nombre de Dios. Pero no solamente estamos tomando el nombre de Dios en vano, sino que en Éxodo capítulo 20, versículo 16, también nos dice: no dirás falso testimonio contra tu hermano. Y el Señor unió dos mandamientos por medio de las promesas incumplidas. El Señor quiere remarcar la importancia de hablar la verdad con las personas y de tener cuidado de usar el nombre de Dios en vano. Así que cumple lo que prometes. Si lo vamos a poner en el medio por medio de nuestro juramento o promesa, entonces más nos vale que lo cumplamos. Porque al Señor no le agrada eso. Porque delante del Señor es pecado. Cuando juramos falsamente, usamos la solemnidad de Dios para respaldar y darle peso a nuestras palabras. Pero estamos usando el nombre de Dios en vano para mentirle a nuestro prójimo. Algo aborrecible delante de Dios. Tal es así que en el libro de Proverbios, cuando nos dice qué cosas son las que aborrece y aún abomina su alma, es la palabra mentirosa. Aún la abomina su alma. ¿Cuánto de un creyente? Que debería un creyente que recibió la verdad, andar en la verdad y hablar la verdad. Cuando hacemos esto no solo dañamos nuestro testimonio cuando perjuramos, estamos dañando nuestro testimonio porque la otra persona está viendo nuestra falsa, nuestra mentira. Pero también estamos faltando y ensuciando la reputación de nuestro Dios. Eso es lo que también estamos haciendo. Entonces debemos tener cuidado. En la ley decía, en Levítico 19:12, dice: y no juraréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios, yo Jehová. En el libro de Números 32 dice: cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento, ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Es deudor, se comprometió y ahora debe pagar. Puso en juego mi nombre, mi autoridad, y no le va a mentir al hermano. Ahora lo va a cumplir. En Deuteronomio 23, 21 al 22, voy nombrando para aquellos que toman nota: cuando haces votos a Jehová tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará Jehová tu Dios de ti, y así sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, entonces no habrá pecado en ti. ¿No quieres pecar? Porque sabes que no vas a cumplir. Entonces, abstente de hacerlo. En primer lugar, el Señor le dijo: no perjurarás. No dirás una falsa promesa. En segundo lugar, en el versículo 34 al 36, dice así: pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. No tienes poder para nada, tú no tienes autoridad para nada, por lo tanto ni siquiera vas a jurar por ti mismo, dice Dios. Ni siquiera. Así que en segundo lugar, lo que el
Señor dice, no juréis en ninguna manera. Jesús dice que no debemos jurar en ninguna manera. O sea que al hacerlo, ¿ya estamos pecando? Si yo hago un juramento, ¿estoy pecando contra Dios? No. No, y ahora quiero explicar esto. Hacer un juramento no significa que ya esté pecando. Jesús usó ese extremo porque quería ahondar y enseñar justamente a dónde se estaban dirigiendo los fariseos, cómo es que ellos estaban pervirtiendo la ley y no la estaban cumpliendo. Hacían juramentos, en vez de hacerlo en el nombre de Dios, no voy a usar el nombre de Dios en vano, en vez de hacerlo en el nombre de Adonai, en el nombre de Yahvé, lo hacemos por el cielo y lo hacemos por la tierra. Por eso es que el Señor empieza a ahondar, no juréis por ninguna de estas cosas. De igual manera, si es que quieres seguir mintiendo, directamente no jures. Eso es lo que está diciendo. No lo hagas. Ellos, para evitar justamente, como dije del principio, ellos bajaron el estándar de la ley a su propio estándar. Ellos lo amoldaron a su propio estándar para poder cumplirla, para poder sentirse justo frente a la ley de Dios. Y eso es lo que ellos comenzaron a hacer. En vez de jurar en el nombre de Dios, bien, ahora lo hacemos por el cielo, la tierra, Jerusalén, el templo, por el oro del templo, por el altar, por las ofrendas que están en el altar, por los utensilios del altar, por nuestra cabeza, por la sangre de Juancito, de fulanito y por todo lo que haya. Ellos creían que no estaban obligados a guardar estos juramentos. Miren rápidamente Mateo 23, versículo 16, y si no lo encuentran simplemente escuchan. Mateo 23, versículo 16, dice, hay de vosotros, 23, 16, hay de vosotros guías ciegos, que decís, si alguno jura por el templo, no es nada. Pero si alguno jura por el oro del templo, ¡ah! ¡Sos un deudor! Insensato y ciego. ¿Cuál es mayor? ¿El oro o el templo que santifica el oro? También decís, si alguno jura por el altar, no es nada. Pero si alguno jura por las ofrendas que están sobre el altar, entonces sos un deudor. Hipócrita. Los judíos creían que por el simple hecho de obviar el nombre de Dios, ellos ya estaban limpios en sus promesas y podían hacer sus perjurios. Podían entonces engañar a las demás personas, podían hacer promesas que quizás, no, al final no la puedo cumplir. No la puedo cumplir. Bueno, pero igual te juré por el cielo. Entonces no pasa nada, no pequé contra Dios, soy justo igual, porque no juré en el nombre de Dios. Y como, se me complicó, no te la pude cumplir. Tanto va a ser. Es un permitido. En la Mishnah son aquellos escritos judíos en los que involucran todas las tradiciones y aún reglas que ellos establecieron a lo largo de los años, por lo cual ellos bajaron el estándar de la ley al suyo, por medio de la Mishnah. Ellos empezaron a basar por medio de esto. Y justamente en la Mishnah se permitía, se les dio el permitido, no hay ningún problema. La letra chiquita era esa, si lo haces por el cielo, si lo haces por la tierra, no pasa nada. Entonces ellos dejaron de jurar por Adonai, por Yahvé, por Jehová, dejaron de hacerlo por el Todopoderoso, y ellos ya estaban limpios de todo tipo de pecado. ¡Qué hipocresía más grande! Jehová dijo así en Isaías 66:1, el cielo es mi trono, el cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. Por cualquier cosa que tú jures en la tierra, es el estrado de mis pies. Mi presencia llena todas estas cosas.
El que jura por el cielo jura por el trono de Dios y por aquel que está sentado en aquel trono. Así que Jesús estaba denunciando ese pecado y el engaño que estaba en aquellas prácticas, afirmando que todos los juramentos vinculaban a Dios. Por eso es que el Señor dice en el versículo 34, pero yo digo, no juréis en ninguna manera. Porque todo tipo de juramento que tú hagas me vincula a mí, vincula mi nombre, vincula mi presencia. No juréis si no lo vas a cumplir. Ahora, si lo vas a cumplir, entonces sí podemos hacerlo. ¿Cuántas promesas y juramentos, si eres sincero, promesas y juramentos que has incumplido? Quizás hasta hace poquito hiciste una promesa, no la has cumplido. Andamos por ahí diciéndole a todas las personas con las que nosotros nos rodeamos diariamente, en el trabajo, en la facultad o lo que fuere, te lo juro por mi mamá, te lo juro por mi mamá que voy a ir, lo juro. Te lo juro por mis hijos que te voy a pagar toda esta deuda. Te lo juro por mi esposa que voy a estar ahí presente. Te lo juro por todos los santos, te lo juro por Dios. Y cuando ya no sabemos más por qué jurar, entonces le decimos, te lo juro por quien vos quieras. Por quien vos quieras, yo te juro que voy a estar, o voy a hacer, o voy a cumplir. Así es como hacemos. Te lo juro, te lo juro, te lo juro, pero nunca cumplimos nuestras palabras. ¿Cuántas promesas hechas, incumplidas? Promesas a Dios. ¿Le has hecho promesas a Dios? ¿Has salido de la iglesia diciendo, Dios, te prometo que... Y ahora en más voy a hacer esto? Promesa, ¿para qué le prometiste? No le prometas directamente algo que luego no lo vas a cumplir. No prometas lo que no vas a cumplir. Promesas a Dios, promesas a tus hijos, promesas a tu esposa, promesas a tus padres, promesas a tus compañeros de trabajo, promesas a tus compañeros en la facultad, a la gente que te rodea, promesas que no cumples. Jesús nos recuerda que Dios es parte de cualquier juramento y cuando juramos lo vinculamos a Él. Entonces, ¿no hago juramentos? ¿Me guardo de hacer juramentos? No, sí puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque Dios hizo juramentos. ¿Sabes por qué? Porque el mismo Señor Jesucristo habló bajo juramento en la corte. ¿Saben por qué? Porque el apóstol Pablo también habló en juramento. ¿Saben por qué? Porque muchos hombres en el Antiguo Testamento hicieron pactos y hicieron votos y juraron. ¿Está mal hacerlo? No, no está mal. Hazlo, pero cúmplelo. Pero cúmplelo. Porque has entrado en una deuda. Has puesto el nombre de Dios y no puedes mentirle a tus hermanos. El tema aquí es que tenemos que ser hombres y mujeres de palabras. Tenemos que salir con esta convicción. Hombres y mujeres de palabras que dicen y hacen. No que dicen y después nunca lo hacen. No es la forma en la que nosotros debemos andar. Cumple lo que prometes. Y en tercer lugar, primero, no perjures. No perjurarás. En segundo lugar, directamente evita hacer promesas si no las vas a cumplir. Y en tercer lugar, nos dice cómo debe ser nuestro proceder como creyentes. Versículo 37, pero sea vuestro hablar, sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Deja que tu sí sea simplemente sí. No pongas una promesa, no hagas un juramento. Di sí y di no. Y que signifique lo que verdaderamente estás diciendo. Que seas una persona a la cual la toman en serio y pueden confiar en ti porque conocen y te han visto que eres una persona confiable, que lo que dices lo haces, que lo que dices lo cumples.
que lo que te propones lo llevas a cabo. Jesús estaba instruyendo a sus discípulos a responder de una manera sencilla, con claridad y con verdad. Si una persona dice la verdad, entonces los juramentos son innecesarios. No necesito jurarte, porque te estoy diciendo la verdad. ¿Por qué voy a jurarte algo si yo te estoy diciendo que eso es así? Ahora el problema es tuyo. Pero yo te digo que esto es así, no necesito jurártelo. Y esa debe ser la confianza que debemos mostrar al mundo, de palabras verdaderas, fiables, confiables. En Santiago dice, Santiago 5:12, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, como lo hacían los fariseos, para luego incumplirlo. No lo hagas porque estás invocando el nombre del Señor, sino que vuestro sí sea sí, y vuestro no sea no, para que no caigáis en condenación. Palabra de Santiago a creyentes también. El pecado de la promesa incumplida también trae consecuencias a nuestras vidas, consecuencias desfavorables, no favorables, desfavorables para nosotros, que no nos benefician, que no nos ayudan en el crecimiento, que no nos ayudan en el desarrollo como creyentes, no van a ser para nuestro beneficio. El Señor quiere que nuestro discurso sea digno de confianza entre los hombres y que no tengan que debatirse si verdaderamente lo que dijimos es lo que quisimos decir. ¿Eres una persona así? ¿Eres una persona de sí y no que cumples? ¿O eres una persona como aquel padre que se acercó a sus hijos en las Escrituras? Jesús estaba dando un ejemplo. Se acerca a sus hijos y les dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no voy. Pero luego fue. Y se le acercó al otro hijo de la misma manera y él le respondió, sí, voy. Y después no fue. ¿Eres como ellos? ¿Das un no y después haces lo contrario? ¿Das un sí y luego haces lo contrario? ¿Cómo es que estás andando? ¿La gente confía en lo que dices? Eclesiastés dice, si lo quieren buscar, acompáñenme. Libro de Eclesiastés, está luego de los Proverbios. Eclesiastés capítulo 5, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Eclesiastés 5, versículo 1, dice, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Cuando tú vienes y te presentas en la casa de Dios, guarda tu pie. Ten cuidado, presta atención a lo que vas a hacer. Más vale, detente, siéntate, escucha y medita sobre las cosas antes que ofrecer el sacrificio de los necios. ¿Cuál es el sacrificio de los necios? Señor, yo voy a hacer esto. Señor, yo te voy a dar esto. Señor, yo me comprometo. Señor, yo neciamente, porque no lo vas a cumplir. Sigue diciendo, porque no saben que hacen mal. Versículo 2, no te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Porque de la mucha ocupación viene el sueño
y de la multitud de las palabras, la voz del necio. Cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Ah, pero entonces no prometo. ¡No! No le prometo nada a Dios. ¡No! Sí, prométele a Dios, pero cúmplelo. No le prometas lo que no vas a cumplir, pero sí prométele lo que sí vas a cumplir. No dejes que tu boca, versículo 6, te haga pecar. No dejes que tu boca te haga pecar delante de Dios. Ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Ya lo sabemos. Ya lo sabemos. El hacer esto trae mal a nuestras vidas. Allí mismo en Mateo, el versículo 37, dice, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y esa palabra de mal tiene una implicación refiriéndose al maligno. Cuando es más de esto, del maligno proviene. Del maligno proviene. Te estás enlazando y te estás llevando por un camino de perdición. ¿Saben por qué? Porque Él es el padre de mentira. Él es mentiroso desde el principio. Él es homicida. Y sus hijos siguen lo mismo. Y cuando nosotros caemos en eso, estamos cayendo en el engaño del maligno. Es engañador. Y su patrón de discurso astuto es manipulador. Y debe ser evitado por nosotros, los ciudadanos del reino de Dios. Así que Jesús desea que nosotros imitemos la integridad del Padre. Él es la luz y la verdad. Y nosotros debemos andar en la verdad y hablar la verdad. No debe haber engaño en nuestra boca, sino que debe salir la verdad de nuestra boca. A modo de conclusión, un comentarista dijo, el hombre verdaderamente bueno nunca tendrá la necesidad de hacer un juramento. El hombre verdaderamente bueno nunca tendrá la necesidad de hacer un juramento. La verdad de sus palabras y la realidad de sus promesas no necesitan dicha garantía. No necesitan. Pero el hecho de que los juramentos a veces son necesarios es la prueba de que nosotros somos corruptos y de que vivimos en un mundo corrupto. Por lo tanto, si haces juramento, paga tus votos al Altísimo. 4 cosas que podemos aplicar, que nos vamos a llevar de aquí. En primer lugar, no usemos el nombre de Dios en vano en nuestros juramentos, para nuestro beneficio. No pongas a Dios como mediador, no pongas a Dios allí en el medio, no lo convoques a Dios para tus mentiras y tus engaños. No lo hagas. En segundo lugar, no mintamos a quienes nos rodean con nuestras palabras, disfrazándolas en autoridad al ponerlo a Dios en el medio. No usemos el nombre de Dios, no mintamos contra los hermanos. En tercer lugar, no cometamos perjurio. No cometas perjurio, porque cuando lo hacemos estaremos pecando contra Dios y habrá consecuencias contra tu vida. En cuarto lugar, cumple lo que prometes. No lo pongas a Dios, no mientas, no perjures porque va a haber consecuencias
cumple con lo que prometes. ¿Qué piensan las personas de ti mismo? ¿Piensan que tus palabras son confiables? ¿Piensas que eres una persona de fiar en lo que te comprometes? ¿O las personas que te rodean piensan de ti que solo te pueden creer la mitad de las cosas porque eres un mentiroso? ¿Cuántas personas hay? No, a él solo le puede creer la mitad de las cosas que dice. Se la pasa mintiendo. ¿Cómo es que te describen las personas? Como ciudadanos nosotros, como hijos de Dios, aquellos que hemos recibido por fe la sangre del Cordero en nuestra vida, los que ya somos salvos, que hemos sido restaurados, perdonados, trasladados de las tinieblas a la luz, del infierno al cielo, solamente aquellos que por fe en el Hijo y en el arrepentimiento han recibido la salvación. A eso les hablo. Un día daremos cuenta de cada palabra ociosa que salga de nuestra boca. Y debemos elegir nosotros como creyentes ser hombres y mujeres íntegros con nuestras palabras. Si las personas te conocen como un mentiroso, como una persona que incumple, puedes comenzar a revertirlo de ahora en más. Puedes comenzar a hacerlo. Empieza a cumplir con lo que prometes. Si le has hecho promesa a Dios, quizás no solamente promesas a los hombres, si le has hecho promesa a Dios, no tardes en cumplirla. Págale ese amor que le prometiste dar. Págale ese amor. Págale con ese servicio que tú prometiste prestarle. Págale con esa lealtad de corazón que tú prometiste mantener un día. Págale con esa fidelidad que tú un día le clamaste al Señor. Debes pagar lo que le has prometido a Dios. Vamos a orar. Amado Dios, Padre, perdóname, porque yo sé que he fallado. Yo sé que he incumplido. Y eso me lleva a necesitar de tu gracia, Señor. Eso me hace ver a mí, Señor, como una persona necesitada, Señor, de ti, de tu amor, de tu misericordia, para que me restaures y me ayudes a ser fiel. Señor, ayúdame a que mis palabras sean verdaderas, que no haya mentira en mí. Oh, Señor, ayúdame a cumplir con lo que prometo, a no perjurar, a no hacer promesas sabiendo que no las voy a cumplir. Oh, Señor, ayúdame. Ayúdale a mis hermanos, porque eso es nuestro testimonio, eso es testimonio tuyo, Señor. Cuando hacemos estas cosas y fallamos, estamos hablando de ti al mundo. Perdónanos, enséñanos. Tú eres un Dios de verdad. Llénanos de tu verdad, Señor. Que abunde la verdad en nosotros. Que haya confianza, Señor, de tu parte. Que haya seguridad en ti. Para que no tengamos que estar mintiéndole a la gente. Que confiemos en ti, Señor, en el trabajo. Confiemos en ti, Señor, en la familia. Confiemos en ti en el matrimonio. Confiemos en ti con los hijos. Confiemos en ti en cada área, Señor. Si nuestra confianza está en ti, no tenemos por qué mentir.